Gracias al Señor porque Él nos va llevando en este tiempo que, como hemos conversado, es un proceso de ir transicionando en Él, en una relación de intimidad que va creciendo con Él y que no es cronológica, ni tampoco es que se completa una etapa y se va avanzando hacia la siguiente, sino que en el diseño de que Él venga a morar en nosotros hay distintos niveles de intimidad. Y en eso tenemos la primera etapa, que es el atrio, donde el Señor nos enseña a escucharle, nos enseña a obedecerle, nos empieza a tratar para que todas aquellas cosas que no están bien vayan siendo quitadas. Y luego que nos va acercando a Él, Él nos va introduciendo más profundo. Esto no quiere decir que cuando termina la etapa del atrio recién avanzamos más profundo en Él, sino que en las distintas áreas Él nos va llevando desde el atrio al lugar santo a tener esa experiencia con su Espíritu, que es la experiencia del desposorio, en el que la semana pasada, porque la semana pasada se habló de la dignidad, hablábamos de cómo el desposorio se va estableciendo. Y ahí dijimos de que el desposorio, que es una etapa, no es un momento. El desposorio, que es el tiempo en que se compromete el novio con la novia y se va a preparar la casa. ¿Y se acuerda que Jesús dijo, voy pues a preparar? Exacto, para que donde yo estoy vosotros estén. Bueno, Él nos trajo su pacto, Él nos trajo su promesa. Hasta que viene y se une con la esposa de forma literal, ese tiempo se llama desposorio. Y puede tardar entre un mes a incluso un año. Ahora, si usted saca la cuenta de que un día para el Señor son como, llamo un par de días nomás, pues. ¿Cierto? Entonces, vamos a seguir viendo esta. ¿Y qué hablábamos también del desposorio? ¿Se acuerda usted de que cuando el novio iba a pedir que la novia se uniera con él, tenía que llevar el pago? Hermano, si no lo contestas te lo voy a predicar otra vez y luego la otra. Una dote, ¿no es cierto? Un precio que se daba por la novia, que era el pago, ¿cierto? Y que cada mujer tenía un pago. Si era soltera, eran 200 denarios, muy bien Cecitar. Si era una mujer viuda, eran 100, que significaba cof, que significaba un trabajo un poquito más difícil. La mujer hija de sacerdote, ¿cuánto era? Todas tenían un valor tremendo en el Señor, pero si era hija de Dios, era más valiosa. Así que ¿cuántas hijas de Dios tenemos acá? Amén. Son lo más valioso que hay. No son cualquier cosa. Porque el Señor las redimió, les enseñó señorío, las lavó con su sangre, las vistió, nos devolvió la dignidad y nos atrajo a Él. Y la otra cosa era el contrato. Y el contrato que el Señor nos trajo, ¿qué cosa era? El pacto. ¿Sí, mi amor? El pacto escrito. Y que ese pacto escrito era uno mejor, con mejores promesas, porque el pacto anterior decía que en cada incumplimiento había un juicio y no estaba el Espíritu Santo para ayudarnos a cumplir el pacto. Y hoy día, en ese nuevo pacto, tenemos a Cristo no desde fuera, desde dentro de nosotros. ¿Ha pensado en lo que significa tener a Dios el Hijo morando en usted? ¿Y ha pensado que Dios el Espíritu Santo también mora en usted? ¿Se da cuenta lo tremendo que es? Este nuevo pacto no estamos solos cumpliendo cosas, sino que el amor del Padre que se muestra a través del Hijo
y por medio de la obra del Espíritu Santo nos permite ir cambiando. Esa es la diferencia, iglesia, entre la religión y tener una relación con el Señor. No tenemos que venir a Él bien, sino que tenemos que ir a Él en la condición en la que estamos, hablándole la verdad, porque Él es todopoderoso para poder cambiarnos y transformarnos. No hay que portarse bien, aunque eso no significa de que nosotros deshonremos al Señor. Pero van a haber situaciones en las que nosotros no podemos vencer. Y esas luchas difíciles no están en el atrio. Porque en el atrio nosotros crucificamos la carne. El no robar, el no mentir. Esas cosas que son grandes y que son fáciles de detectar y que son una lucha de nosotros con lo que nos gusta. Pero cuando vamos avanzando al lugar santo, se cumple esa palabra que dice que el Señor no vino a traer paz sino espada. Y que los enemigos de cada uno van a ser los enemigos de su casa. ¿Qué significa esto? Que cuando el Señor nos va trayendo, a lo mejor tu propio esposo se va a volver un enemigo. O a lo mejor tu esposa se va a volver un enemigo. Y pareciera que mientras más te acercas al Señor, más problemas tienes. ¿A alguno le ha pasado eso? Ese es el Señor que te escogió. Hermano, si no te pasa nada, si no has tenido ninguna aflicción en todo el tiempo, ¿será que estás perfecto y no tienes que ser perfeccionado? ¿Verdad que no? Entonces, si usted es hijo, va a venir un momento donde el Señor nos va a tratar y puede ser que tu hijo se empiece a portar mal, empiece a hacer cosas que no están bien. Puede ser que tu nuera tenga problemas contigo, tu yerno, no lo sé. Pero esas situaciones que vamos pasando son porque el Señor quiere sacar de nosotros la paja, el heno, las cosas que nos sirven para que Él habite. Entonces, si usted ha pasado por una situación difícil, por una enfermedad, que tiene una enfermedad que después le viene otra, o que tiene un problema económico y después le viene otro, cosas que nunca antes le habían pasado, que empiezan a aparecer ahora, vea que es la mano del Señor purificándolo, para presentarlo como una novia preciosa, una novia sin mancha, sin arruga. Y eso se va perfeccionando a través del dolor. ¿Y cómo lo hacemos en ese proceso de desposorio? Ahí está. Nuevas fuerzas tendrán los que confían en el Señor. Caminarán, no se cansarán, correrán, no se fatigarán. El Señor está con nosotros. Aunque veas que las cosas son difíciles, el Señor está con nosotros. Y en ese proceso es que Él nos va a revelar su palabra para que vayamos avanzando. Es tan importante, hermanos, que nosotros entendamos la importancia que tiene el desposorio. El desposorio con Cristo no se manifiesta en el lugar del atrio. Es imposible que una persona que entre en el diseño pueda tener un desposorio con Cristo al entrar. Por eso el Señor ama su diseño, y el diseño tiene que ver con que nosotros entremos en Él. Primeramente entremos en Él. Y el entrar en Él no significa, volvemos a lo mismo, venir intermitentemente a la iglesia. Y no estamos diciendo con esto, hermano, porque hay algunos que se toman de esto para decir, no, por eso yo veo el culto online. Esa es la manera más cómoda de tener comunión. Y no se ejecuta la comunión. Pablo decía, estando yo en cuerpo, cuando él iba a ver, cuando se movilizaba, la comunión implica una manifestación corpórea. Él juzgó cosas, sí, a la distancia, en el espíritu. Pero cuando hablamos de comunión, estamos hablando de el ser tripartito. Pero el punto es, cuando el Señor dice, por medio de Juan, dice, todos los que le recibieron, aquellos que creyeron en su nombre, Él les dio esa potestad de adentrarse en el diseño.
Olvídese de las ballenas y esas cosas. Trate de no, porque se puede perder. El diseño de Dios nos va a llevar por etapas ordenadas en nuestro crecimiento espiritual. Pablo sufría por ver que esta realidad espiritual del desposorio que se gesta, ¿dónde? No funciona esto. Hijita hermosa, esta vez no funciona. ¿A dónde? Santo Dios. No, pues a mí no me funciona, hermano, mire. Ahí está la del depredador, ¿vio? En la frente. Pero allá, ahí llegó. Santo Dios. Bueno, la cuestión es que está ahí. Qué mal. El desposorio se gesta en el lugar santo. Hay que adentrarse, hay que entrar por la puerta de las ovejas. Entrar en el proceso de pastoreo. Necesitamos el pastoreo, por supuesto. Pablo tiene un dolor de parto por ver que la iglesia entre y se despose con Cristo. ¿Qué significa que se despose con Cristo? Que entre en esa unidad matrimonial gloriosa donde no hay entre medio otros. Donde no haya trabajo, donde no haya genealogía, donde no haya afectos, prioridades, influencias entre medio, sino que podamos verle cara a cara. Y cuando nosotros nos adentramos en el diseño, que otra vez está fallando esto, entonces empezamos a verle cara a cara. El Salmo 69 nos habla de una realidad que si usted la lee, hermanos, es un grito de angustia. ¿Cuántos de ustedes han tenido un grito de angustia? Nosotros estuvimos estos días con un hermano que nos habló que en un momento de la semana tuvo un grito de angustia, iba en su auto. Porque las situaciones que le estaban apremiando de índole emocional, laboral y etcétera, lo estaban abrumando. Pero vemos a David con ese grito de angustia como de alguien que tiene un celo de Dios dentro de él. ¿Cuántos de ustedes son celosos? Todos son santos acá. Si esa es la cuestión que da rabia. Por eso a mí me gustan los retiros de Ritoque. ¿Sabe por qué? Porque los obligamos a tirarse al agua. No se puede esconder nadie. Nos tiramos al agua. ¿Qué te pasa en esto? ¿Qué te pasa en esto otro? El celo tiene un aspecto, hermanos, que es en cierta manera positivo en relación al grado de posesión que tú tienes con respecto a lo amado. Porque Jesús, cuando anduvo en la tierra, tuvo celo de Dios. Tuvo celo de las cosas de Dios. Él no permitía que nada se pusiera entre medio. No lo permitía. Era celoso de eso. El profeta Elías, celoso. David vive el celo. Y en el Salmo 69, si usted lo puede buscar, mire lo que dice. Está en un proceso de angustia que grafica muy bien cómo nosotros al adentrarnos en la gloria del Señor, empieza a manifestarse este celo. Sálvame, oh Dios. Si lo podemos leer todos juntos. Vamos a la cuenta de 3. 2, 3. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cieno profundo, donde no puedo hacer pie.
He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos y los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean la confusión ha cubierto mi rostro. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. Escúchame, sácame del lodo, no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me dejes la corriente de las aguas. El pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímeme, líbrala a causa de mis enemigos. Wow. ¿Cómo lo está pasando el salmista? Mal, afligido, ¿Cómo lo está pasando? afligido, mal. Angustiado. Angustiado. Como que se dan cuenta que como que no se metieron en el espíritu de lo que estaba pasando. ¿Cómo lo estaba pasando? Pésimo. ¡Pésimo! Malazo. Le pregunto, ¿se quejó? ¿No? ¿Culpó a alguien? ¿Qué hizo? Eso se llama pacto. Eso se llama tener pacto. El Señor se juramentó por sí mismo. No pudo jurar por ti. ¿Por qué no pudo jurar por ti? No jura con los hombres, ¿Por qué no? Muy bien. ¿Por qué no jura por los hombres? porque no hace pacto con los hombres. Somos imperfectos. Totalmente imperfectos. Pero ¿por qué nosotros muchas veces nos queremos presentar ante el Señor como que tuviéramos competencia? Si ese es nuestro problema, que a veces pensamos que tenemos competencia. Y lo que hace el salmista es se ve en una situación, en una realidad. ¿Y qué hace? Invoca el pacto. Porque el Señor juró por sí mismo. Él juró por sí. ¿Qué busca de nosotros?
aquel que haga justicia, misericordia y sea humilde. Es que usted dice, hay que hacer un tremendo esfuerzo. Cuando tú aprendes a inclinarte, y esto fue lo que hablamos en Ritoque con los chicos, aprendes a inclinarte y a invocar el pacto. Esa humillación se empieza a manifestar en uno. Cuando tú le dices, yo no puedo salir de aquí, estoy metido en un cieno profundo, no hay yo qué hacer. Estás invocando la justicia. Hacer justicia, misericordia y ser humilde. Cuando haces eso, la misericordia del pacto viene a ti. Yo no puedo. El otro día me dijo una persona, yo no soy digna de Dios. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Porque yo fumo. ¿Ya? ¿Y qué pasa con las personas que fuman? ¿Por qué fuma la gente? Porque tienen una falta de apego. Falta de apego. Lugar santo. La profecía es la maternidad que te trae apego. Hay que adentrarse. Necesitamos pastoreo, cariño. Necesitamos maestría, vara. Pastoreo, cariño. Enseñanza, buena onda, amoroso. ¿Has visto tú un pastor que sea pesado? No me respondas, no te sigo preguntando. Dejémoslo ahí. El pastoreo es amoroso. Cuando tiene una mezcla entre pastor y profeta, ¿cómo son? Amorosísimo. ¿Entiende? Pastoreo. ¿Por qué? Porque el cigarrillo. ¿Quién era eso en nosotros? Porque en nosotros nos faltó apego, calor, amor, amor materno. Amor materno, no paterno. Amor materno. Por lo tanto, esa persona es indigna. ¿Quién viene a dignificarla? Cristo. ¿Qué quiere? Que entremos en su diseño para completarla. Esto es lo que quiero de ti. Que seas humilde. Que tengas misericordia. Que venga la misericordia. Y que la justicia se manifieste. La justicia, la misericordia y la humildad tienen que ver con el pacto. Y tú no pactaste. Pactó Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Invocar el pacto. Eso es lo que hace David. Está invocando el pacto, el pacto, el pacto, el pacto, el pacto. Si tú invocas el pacto, la respuesta va a venir. Pero somos más choropos. No, pues si lo que me hizo, yo actué bien. El otro actuó mal. ¿Qué estoy invocando? Mi justicia. Cuando siempre la culpa la tienen los demás, es porque aplicas tu justicia. No estás viendo al Señor. No te humillas. Y eso te hace andar erguidito. No te doblas. Pero invocar el pacto es entender el nivel de debilidad que tenemos. Y por eso que el lugar santo es un lugar tan, en Ritoque lo decíamos, es un lugar terrible. Terrible.
Porque Dios empieza a abrir aristas, como lo que le pasó a Jacob, que dijo: qué terrible es este lugar. Venía arrancando de su enemigo, cansado en el desierto de Parán, y recostó su cabeza en la roca, porque estaba mal. Y el Señor se lo revela. Hoy en la angustia, escuche hermano, hoy en la angustia se te va a revelar el Señor. La angustia es buena, es el mejor remedio para entrar en el diseño. Por eso estamos viviendo tiempos angustiosos. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta acá? David estaba derramado. Estaba poniendo delante del Señor sus valores, sus logros. ¿Qué estaba poniendo delante de él? Su debilidad. No podía. Fíjese qué curioso. Porque él dice en un momento que lo desconocieron hasta quienes, sus familiares, porque entró en el lugar santo y empieza una pugna familiar. Empieza una pugna, porque en el lugar santo, cuando te manifiestas en ese lugar, empieza una pugna de sangres, una pugna familiar que solamente se disipa con la acción de la espada. Y no se trata de matar gente, no. La espada tiene que ver con la palabra operando en mi vida y la acción del Espíritu sobre esa palabra. Por eso el lugar santo es un lugar tan especial. Está invocando entonces David, ¿qué cosa? La justicia, la misericordia para su vida. Mientras nos hagamos los fuertes, no vamos a recibir ni vamos a entrar en pacto. Hay un problema familiar y ella lo sale a resolver con la mamá. ¿Pacto con quién tiene? Con su sangre, con su casa. No lo resuelve con su cabeza en el ordenamiento. Al otro lado, lo mismo. Él, entre molestias, argumenta sus justicias. Y el pacto, hay que entrar en pacto. Y el pacto, hermanos, es personal. Señor, ayúdame, que este hombre, ¿entiende? Ayúdame tú, porque ¿entiende? Es que te lo devuelvo. ¿Entiende? El pacto de Dios es personal. No tiene que ver con el otro. Y ahí se acabó toda pugna familiar. Por eso que el que termina peleando, pelea solo. El problema de las pugnas en la casa es porque cada uno tiene su justicia, su altivez y sus derechos. ¿Sí o no? Si eso nos pasa a todos, nos pasa en una u otra medida. Y eso hace que el pacto se diluya. Tú no necesitas nada para entrar en un pacto. Recibirle a Él, entrar en Él. Yo quiero estar en pacto, quiero esto. ¿Entiende? Deje de luchar con el pecado. Entre en el pacto. ¿Entiende? Entre en el pacto de Cristo. Él pactó por sí mismo. Él pactó por sí mismo. Y te invita. Te invita. Te dice, ven hijo mío, ven aquí. Tiempo distinto que tenemos que vivir. Salmo 69 nos está hablando de esta situación, de cómo David entiende el asunto del pacto. Y el pacto es súper complejo, ¿sabes por qué? Porque esto lo vivieron los profetas.
como Oseas, del cual hablamos. Oseas, Dios le manda específicamente, cásate con una prostituta. Se llamaba Gomer. No quiero personalizar esta pregunta, porque esta pregunta, hermanos, cuando habla de una prostituta está hablando de la iglesia. Y la iglesia la conforman hombres y mujeres. Por lo tanto, la figura de la prostitución tiene que ver con hombres y mujeres. Pero yo le pregunto a usted, ¿se casaría usted con una prostituta? Y al otro lado, ¿se casaría con un prostituto? Pregunto si es practicante o restaurante. Actualizado, reseteado en el ejercicio. ¿Se entiende? Prostituto, no que fue, es prostituto, prostituta. Él le baila, ella comercia. ¿Lo haría? Perdón el ejemplo tan chabacano. Es que para ponerlo solamente en este punto. Betty, ¿te casarías? ¿Nos puede ayudar? ¿Por qué? Como dijo, actualizado, es decir, está en esa condición. No, si está en esa condición porque está practicando, está haciendo eso. Entonces, lo que tiene me contaminaría a mí. ¿Quién más quiere aportar? Una venida. Denos su opinión. Bueno, en el caso de la mujer, yo creo que tampoco, bueno, al menos yo, no me casaría porque si él fuera mi cobertura, más que comunicarme con Dios, interrumpiría el pacto, o sea, la comunicación con el Señor. En términos espirituales es eso. Habría que estar muy loco, sí, claro, claro. Facundo, ¿tú te casarías con una? No. Danos una muy buena razón. No, ¿cómo que no sabes? Tienes que saberlo si ya lo sabes ya. Me daría asco la persona. O sea, me daría asco la persona. Él dice que le daría asco. Son temas súper delicados, hermano. Yo empecé a buscar en el Google el otro día, producto de unos temas que estamos haciendo, enfermedades venéreas. ¡Terrible! Terrible la deformación. Terrible la corrupción, cómo se manifiesta. ¿Entiende? Sin embargo, Dios le dice a Oseas, cásate con una prostituta, para que el pueblo entienda cómo son ellos y cuál es mi amor para con ellos. El Señor nos tomó, hermano, estábamos en esa condición, prostitución. No hay uno justo. No hay quien haga él bien. Esa es nuestra figura. Por lo tanto, el Señor quiere venir a poner su desposorio con nosotros y su pacto e invitarnos al pacto. No importa la condición en que estemos, Él quiere transformar nuestra vida. Amén. Hay dos situaciones en la cual Él como esposo manifestado aquí en la tierra viene a establecer esa limpieza
Porque el celo de la casa a Cristo lo consumía. O sea, el amor por la iglesia, el amor por los suyos, a Jesús lo consumía. ¿Te ha consumido un deseo? Toda aquella persona que tiene una visión adelante, la que sea, entra en un proceso de pasión y te consume esa pasión. Es como que solo te vigoriza, porque tiene ese fuego interno. Los celos son un fuego, el fuego de que no haya intermediarios en tu relación. Y el Señor en 2 ocasiones en su ministerio manifiesta esta situación. La primera vez se mete al templo y se construye un azote. Porque se dio cuenta que dentro del templo, dentro del diseño que Él vino a establecer aquí en la tierra, habían cosas que no estaban correctas. Y una segunda vez, finalizando su ministerio, vuelve a hacer el mismo recorrido, examinando, dándose cuenta cómo estaba el diseño estableciéndose en la gente. Y vamos a la primera vez. La primera limpieza, Él saca un azote. Juan 2, 13 al 25. De esto ya compartimos, pero queremos conectarlo con otra cosa. ¿Alguien lo puede leer? Joaquín, ¿le puede pasar un micrófono a algún hermano que quiera leer? La hermana Marley se está ofreciendo para leer. ¿Quién más dijo yo? 13 al 25. 13. Hasta el 20, hermana Marley, del 20 al 25 usted. Ya. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Hasta ahí. ¿A quién echó? Lea bien. ¿A quién echó? ¡A todos! Los echó a todos. Y ahí entra en el detalle. ¿Quiénes son? Todos. Los bueyes, las ovejas. Bueyes. Ovejas. Ovejas. El discipulado de jóvenes, fuera. Bueyes. Se llaman bueyes, hermano. Los bueyes, las ovejas. Ovejas. Y esparció las monedas de los cambistas. Y esparció las monedas. Siga leyendo. Volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Uy, 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 el mercadeo aquí. No recriminó las ovejas, no recriminó a los bueyes. ¿A quién recrimina? A los que venden palomas. Wow, tiempo de la canción. Tiempo de la canción. Estamos en el tiempo de la... ¿Entiende? Estamos en el tiempo de la paloma. Jesús se detiene aquí a recriminar. No recrimina, lo demás lo echa sin palabras. Pero a esto les dice, les advierte algo, que lo vamos a explicar. Y cuando llega al final del ministerio, 3er año y medio y algo ahí, se va en contra de ellos otra vez. Vamos acá. Siga leyendo, hermana Marley. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Verso 20. La hermana que está al lado suyo, Luz.
Del 20 en adelante. Sí. De cierto os No, digo. perdón. 2, 20, 25. Capítulo 2, ya, por luz. Tú tienes que ayudar ahí. Po. ¿Quién lo tiene? Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén, hasta ahí lo dejamos. Mire lo curioso. Primero, se hace un azote. 2, echa fuera del templo a todos. Y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas. El juicio del Señor en este celo por desposarse, el mismo celo que tiene Pablo, o celo con celo de Dios para desposaros como una virgen santa delante del Señor. El Señor te quiere pescar como una prostituta o como un prostituto y quiere limpiarte y quiere dejarte impecable para casarse contigo. Eso es lo que Él quiere hacer. ¿Qué es lo que demanda de nosotros? ¡Invócame! ¡Invoca mi pacto! ¿Hiciste algo para meterte en la invocación? ¿Tuviste que pagar algo para tener acceso a la invocación? ¡Nada! ¡Invócale! Se está allá hasta el fondo. ¡Invócale! Invoca el pacto. Tú no puedes cambiar. Tus paternidades están encima tuyo, están como una esclavitud. No cambias, no puedes cambiar. Porque son influencias espirituales que nos llevan cautivos. No se puede. Pero si entramos en el pacto, en el diseño del Señor, e invocamos su nombre, Él empieza un proceso de limpieza y de cambio. ¿Qué es lo que hace acá? Se va con las ovejas, con los bueyes y con los cambistas, porque el punto aquí tiene que ver con el intercambio, el comercio, dentro de el diseño. ¿Puede haber comercio en el diseño del Señor? Puede haber. ¿Pero al Señor le gusta el comercio? El diseño no soporta el comercio. Sin embargo, aquí en la tierra estaban comerciando. Yo le pregunto, le acabo de decir a usted, ¿qué le costó a usted estar en Cristo? ¿Qué le costó? Nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Invocar el pacto. Cuando usted no lo hace, usted está comerciando. Está poniendo algo antes. O está poniendo su justicia, o está poniendo su soberbia. Hacer justicia, misericordia, ser humilde. ¿Entiende? Cuando está en eso, está en un comercio. Tiene un comercio. Ese comercio se llama Canaán. Antiguamente era un pueblo, se llamaba Canaán, comercio. Cuando tú, antes de invocar el nombre del Señor, pones tu justicia, estás comerciando. ¿Y qué hace el Señor con esas personas? Fuera. Fuera. Tienes que entrar de nuevo. Fuera. Tienes que entrar. ¿Hay soberbia? Fuera. Comercio. Comercio. Tu justicia. Nos creemos buenos. Ofrendamos. Ayudamos gente. Pero el fondo no es Dios. Para que me vean que soy bueno. Por eso no sepa tu derecha. Porque sé tu izquierda. O al revés. Comercio. Sutil comercio. Sutil comercio. Cuando el Señor nos ve realmente humillados, Él nos escucha. Él quiere sacar el comercio de la casa. La primera estación, acá, es sacar el comercio.
negociante. ¿Entiende? ¿Entiende entonces de qué se trata el comercio? Vaya a hacer una pelea con su señora, vaya a hacer una pelea con su esposo. Solamente examine qué es lo que está defendiendo. Su justicia, yo hago, él no. La soberbia, no lo pesco. Soberbia, comercio, fuera. El Señor va a sacar eso. Señor, socórreme, porque la situación se hace intolerable. Dime, ¿estás tocándola? ¿O lo estás tocando a él? Lo estás tocando. Porque la gracia del pacto es personal. Se acabó toda pelea en las casas. Ahí se acaba la pelea. ¿Sí o no? ¿De dónde vienen vuestras guerras? ¿De dónde? De nuestras pasiones. La cuestioncita rara esa dentro. De las pasiones que se mueven dentro de nosotros. Dios, le tengo mala. No lo puedo verlo. ¿Cierto? Pedís y no recibís. Invocas mal. Porque invocas mi justicia. En mi posición me está alterando. No me deja hacer lo que Dios tiene para mí en este tiempo. Tu justicia. ¿Entiendes? Pedís para vuestro deleite. No invocas el pacto. ¿Entiendes? Cuando Santiago dice pedís mal, porque pides fuera del propósito, del pacto. Con esta palabra se acabaron las pugnas de la casa. ¿Cierto? Porque dígame que no hay cosa más terrible y fome, porque es fome más encima, que pelear solo. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? Se ríe, yo sé. Porque sí, pues hermano. Lo saca fuera, saca la oveja, saca el comercio de la obediencia, saca el comercio de aquí la oveja, hermanos. No quiero irme al antiguo pacto para no embolar. Solamente quiero decirte que la oveja es tipología de la obediencia tuya y mía. Obedezco porque me conviene, po. Diezmo. Yo lo saco. Mire, yo el primer día del mes, yo hago un ejercicio. Aparto inmediatamente el diezmo. A ver, para. ¿Por qué lo apartas? ¿Se ha preguntado? ¿Para que te bendiga? Comercio. O porque necesitas del sumo sacerdocio de Cristo en tu vida. ¿Se da cuenta? Ser un religioso, comerciar con la oveja, la obediencia. ¡Te obedezco! Esto le pasa a varios hombres. Porque si no le buscan la buena, ¿qué pasa a la noche? Le zapatean. ¿Zapateo de cama? ¿Le hace sentido? ¿Alguna vez le han pegado y usted dice, ¿este es un caballo? ¿Qué hace con un caballo? ¿Le ha pasado eso o no? Yo digo, yo estoy hablando de las cosas que llegan a hablar ahí arriba. Hermana Marley, hermanos, cada vez que tenemos nosotros cita, le pidió a la doctora entra a la cita y se pone en la pared ahí. Broma, hermano. Broma. Comercio.
Comercio. Comerciar con el buey. ¿Qué es lo que es el buey? Esta palabra es muy fuerte. Comerciar con el buey. El buey representa la presencia de Dios. El buey representa la presencia pura de Dios en nuestra vida. Porque al lado oeste se encontraba Manasés en el tabernáculo, en el diseño. Sí, lo pueden poner ahí como fijo. Y al encontrarse ahí, era la tribu que estaba más cerca de la gloria. Pero el punto es comerciar con el buey. Comerciar con el buey, hermanos, es transar la presencia. ¿Te ha pasado eso? Tú no eres merecedor de la presencia, hermano. Cristo te hizo merecedor. No transes el camino. Pero ¿qué es comerciar con la paloma? Comerciar con la paloma, hermano, es muy fuerte. Comerciar con la paloma es tener contaminación espiritual. Porque la paloma es la figura del Espíritu Santo en nuestra vida. Es tener pugnas de carácter espiritual dentro de nosotros. Una persona que transaba o que comerció con la paloma en la Biblia. Simón, él, ¿qué quiso hacer? Quiso comprar poder con plata. La tranza. Hermanos, el que necesita el Espíritu Santo debe pedirlo. ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Tiene que clamar por el Espíritu Santo. Doblando rodillas. Orando. El Espíritu, la estación del Espíritu es el lugar santo, ahí al medio, donde entre las dos rayas amarillas. La acción del Espíritu. ¿Sabes por qué viene el Espíritu sobre las personas? ¿Sabes por qué viene? Porque llegó el tiempo en que debían ser armados. Es un tiempo espiritual. Y por lo general, la manifestación espiritual viene a través de un tiempo de mucha aflicción. No he visto la manifestación del Espíritu Santo porque es imposible que una persona clame si no tiene un proceso aflictivo adentro muy fuerte. Y el problema ahí es la palomita. ¿Cómo nosotros transamos eso? Lo queremos comprar. No depende de nosotros. Depende de Él. Verso 18, y los judíos respondieron y le dicen, ¿qué señal nos muestras? ¿Con qué autoridad, qué señal nos muestras? Para sacar, para echarlo a todo afuera. Les muestro señal, destruyan esto. Y lo construyo en ¿cuánto? 3 días. 3 días. Que fue el tiempo en que Israel sale del desierto para establecerse y adorar. Moisés le decía al faraón, saldremos camino de 3 días, vamos a adorar, nos vamos a postrar, vamos a entender el misterio de la invocación. Camino de 3 días. 3 días es como el Señor establece su diseño a través de la vida en el atrio, a través de la muerte, luego a través de la resurrección en el lugar santo y la ascensión en el lugar santísimo. Es nuestro camino de vida. El Señor quiere sacar a el comerciante de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos que transicionar, hay que adentrarse, hermanos. Si estamos en una estación de atrio, en el atrio que aprendemos, el pastoreo, la cosa linda, el amor que necesitamos, conocer a Cristo crucificado. Pero luego también necesitamos la maestría, la cosa que es un poquito más complicada. La maestría es una vara, el pastoreo es un cayado. Esto lo explicamos, lo hemos explicado varias veces. El cayado te atrae con lazos de amor para que no caigas en el precipicio y seamos una ofrenda para Azazel, sino que Él nos atrae con cuerdas de amor, pero la vara nos guía. Perfecto, tenemos entonces el pastoreo y luego la maestría. La maestría es la palabra, ser enseñado en la palabra. ¿Para qué? Para que se escriba en el corazón y luego venga la manifestación del Espíritu y nos revele y seamos y empecemos a ser alumbrados en el lugar santo. Pero la otra estación, si lo dejan quieto,
Parece que está medio malo. Ahí que quede, está bien. Pero en el lugar santo está pasando otra cosa. Somos alumbrados. Empiezas a ser alumbrado por la profecía, por la revelación del Hijo en tu vida. Y luego en tu vida son establecidos el carácter del Padre. Y ahí tienes el apostolado. Tienes el apostolado y la profecía. La profecía es la menorá, alumbrados por el Espíritu. Y en la mesa, establecidos en la intimidad de la mesa. ¿Cómo saca el comercio? Uno, cánsese. Y el Señor te va a afligir y te vas a cansar. Te va a empezar a ir en todo mal. Vas a entrar en crisis. Y la crisis te va a llevar a... ¡Ya basta! Esta vez alabaré. Amén. Segunda limpieza. Antes le pusieron horma, porque es importante la acción del Simeón y del Judá, de la alabanza y del oír inteligentemente, porque eso va a producir un proceso de transformación que se llama horma, consagración. Horma, te aparta. El Señor te va a pescar y te va a apartar, te va a poner en el otro lugar, te va a poner en el santo. El oír inteligentemente, el entrar en el proceso de alabanza, dejar de defenderme, dejar de poner mi argumento, se acaba, se acaba, se acaba. Invoca el nombre, va a generar algo en tu vida. El Señor va a empezar a tocarte y te va a empezar a apartar. Esa es la señal de que entraste en otra estación. ¿Entiende? ¿Entendió? Segunda limpieza. La segunda limpieza es en contra del ladrón. Primera limpieza, en contra del comercio. La segunda limpieza es en contra del ladrón. Amén. ¿Está muy cansado? Mateo 21, 12 al 13. Mateo 21, del 12 al 13. ¿Cómo sacamos al ladrón? ¿Cómo irse en contra del ladrón? ¿Cuántos sienten que le han robado? ¿Cuántos sienten que le han hurtado? Hay un ladrón operando. Hay operando un ladrón. Hermano, aquí hay que afirmarse un poquito. Así que póngase el cinturón de seguridad. Mateo 21, 12 dice, y entró, ¿quién? ¡Otra vez! ¡No le bastó el azote! Entró, ¿sabes por qué? Porque él tiene celo de su amada. Celo. Te va a buscar hasta que se canse. No, si sabes que voy a dar una vueltecita, dátela, te va a ir re mal. Y a la vuelta de la esquina va a estar ahí el esposo. Vengo por ti, baby. Te va a decir, así te va a decir. Porque Él es celoso. Él es celoso. Y a mi doncella no me la quita naiden. Así mira el Señor, celoso, no me la quita nadie. Mateo 21, verso 12. Entró Jesús en él, otra vez en el diseño. Inspeccionando adentro del diseño. Esta vez echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. ¿Por qué los echó fuera? Porque ya están juzgados. Se juzgaron la primera pasada. Vuelve a volcar las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían. ¿Qué pasó con la oveja? ¿Qué pasó con la ovejita, Gabriel? No los tocaron. ¿Con quién se fue? Directo. ¿Dónde está la paloma en el diseño? En el santo, al medio, al medio. Ahí. Otra vez, otro día le dibujamos un colibrí. Quiere decir, de un diseño en que la gente debiera haber entrado. Porque no toca la oveja. Sacó el cananeo. Se tira contra la paloma. Se tira en contra de la acción del espíritu en tu vida. O de qué espíritu está operando en tu vida. ¿Qué espíritu está operando en tu vida? En el caso de Jesús,
Jesús entra al Jordán. ¿Y qué le pasó? Descendió la presencia en forma de paloma. E impulsado, dice la raíz, e impulsado por la paloma. Se abrió el cielo, ¿cierto? He aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia. Impulsado por las alas. ¿Entiende? Impulsado por el Espíritu. El Espíritu se lo llevó al desierto. A su lugar. A su lugar. El desierto es su lugar donde se seca toda agua putrefacta y toda manifestación de espíritu. Porque sobre cualquier agua que esté operando en tu vida, el desierto te la va a secar. Toda influencia espiritual que tengas por concepto de tus aguas, de tu nacimiento, porque las aguas se juegan mucho en el proceso embrionario. Entonces el desierto te va a secar para que el espíritu quede solo y permanezca la palabra. ¿Entiende? Entra en este lugar. Entra. Y él dice: mi casa de oración. Mi casa de aprendió Simeón, aprendió Judá, y ahora mi casa es casa de invocación, de oración. ¿Vas a argumentar tus justicias en el lugar santo? No. Y es por eso que la obra empieza a abrirse en ese lugar, porque la invocación te acerca al pacto. ¿Entiende? Mi casa de oración será llamada, pero ve un detalle en esta parte, dice, que ustedes la han hecho cueva de ladrones. La paloma tiene que ascender. ¿Qué es un ladrón? Como el Señor habla, alguien que entra y roba. ¿Cierto? Vamos. Está asociado a una obra maligna, algo que se hace con una mano, algo malo. Algo malo, una obra maligna. ¿A cuántos de ustedes le han robado? No. ¿A cuántos no le han robado? A ver. Sos grande. Bájela rapidito. Si uno nunca sabe, no, broma. ¿Qué es un ladrón? Un ladrón es alguien que tiene un acceso por un vacío o por un desorden que haya. Por vacío o por desorden. La semana pasada, la Jimenita habló de Gedeón y habló del error de Gedeón, ¿cierto? De la dignidad de Gedeón, que la perdió. En algún momento le jugó en contra el vacío. En algún momento. Y aunque él luchó contra los Baales de su padre, en algún momento le jugó en contra. Busque por favor un pasaje. Juan 12, 5 al 6. Ya vamos a terminar luego, hermano, para que no se... Oh, perdón, hermano, lindo, precioso, me salté uno. Juan 10:1. Juan 10:1. Para entender el ladrón. ¿Qué es un ladrón en la Escritura? ¿Qué lo lee? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Quién es ladrón y salteador? El que no entra en el orden. Se entra por la
puerta. Esta puerta se llamaba la puerta del camino. ¿Y qué encontramos ministerialmente al entrar en la puerta de Cristo? Pastoreo. ¿Y qué más? Maestría. ¿Se entiende? Al entrar por la puerta, yo encuentro pastoreo a mi vida de Cristo y maestría de Cristo en mi vida. Pero aquí está diciendo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otro lado, ese es un ladrón. Vale decir, te dan el carnet de conducir y nunca entraste a una escuela. De otra manera más fácil, te dieron la revisión técnica, comercio. Otro, te dieron la licencia de ingeniería civil y trucaste todos los exámenes, copiaste. Eras el rey del torpedo en la media. En la pandemia pagaste por debajo para que te extendieran los plazos de la entrega del dibujo de arte plástica. Eso es último. ¿Entiende? Salteador. No le gustó pasar. No pasó por ni un proceso, pasaron directo a la Cámara de Diputados. Dígalo usted. No puso la VIP en el Transantiago. Pasaba por bajito. ¿Cómo habrá llegado allá? ¿Cómo habrá llegado tan alto? Si no tiene ni estudio. Ladrón. Hay un ladrón metido ahí. Que no vivió el proceso, que no lo machacaron, que no le tocó. ¿Sabe a qué sirve que te vaya mal durante tanto tiempo? A invocar el pacto. Nada más. Nada más. ¿Sabes para qué te sirve que te digan, oye, usted que es quemado? Es terrible, eso es humillante, hermano. ¿Sí? Se te cae el cabro del segundo piso. Así se muere una noche de Navidad. Noche de Navidad. En ese tiempo se celebraba. En el momento que tenés que estar con tus cositas, que el regalo, y a última hora que te regalo este desodorante que me dura para todo el año, no pudiste estar. El cabro se te cayó al segundo piso, se quebró la cabeza y está al borde de la muerte. 3 días. Y después de eso, el que sigue se cae de una mesa, se quiebra el dedo y se lo corta en la mitad. 3 días más hospitalizado. Y a los 3 días, la que sigue se enferma de bronconeumonía. 20 días en el hospital. ¿Tú no llorarías? Para eso es la aflicción. Para aprender a invocar el pacto. Para eso es. Pero algunos no lo entienden y siguen parados. Están llorando ahí. Parados. Siempre dignos. Pero no se doblan. No lloran. No invocan para entrar en ese pacto eterno
Eso pasa acá. Ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, entraste en el pastoreo. A este abre el portero. Las ovejas oyen su Simeón. Aparece Simeón. Las ovejas oyen su voz. A sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen. Porque aprenden Simeón. Simeón. Aprenden Shamá. Aprenden Shamá a reconocer la voz. Shamá. Esta es la voz. Este es Cristo. Aquí está hablando Cristo. Esto es de. No, eso no es de la persona. Eso es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. ¿Has aprendido a reconocer la voz de Cristo en alguien? Shamá. Eso es Shamá. Simeón. Eso es Simeón. Reconocer la voz de Cristo. Los siguen porque conocen su voz, más al extraño, una voz rara. Vente para lo oscurito. Debe irte bien. Te daré tu galletón. ¿Entiende? Voz de extraños. Extraños. Por eso es importante que ingresemos para conocer. Mira este pasaje que es lindo. Es muy lindo, hermano. Te lo leo rápidamente. Porque, por tanto, dice Pablo, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, de la manera en que tú lo has recibido, anda en Él. Si lo recibiste y estás en el pastoreo, anda en Él. Aprovecha esa instancia. Anda en Él. Estás en un proceso de maestría donde te están instruyendo en justicia. Anda en Él. Si te toca meterte con alguien que tiene una gracia profética, anda en Él. Agárrale el manto, agárraselo, tíraselo. Anda en Él. Perdona. ¿Entiende? Anda en Él. Si sale una palabra fundamental y el Señor te conecta con ese tipo de... ¡Anda en Él! Muévete en el diseño, muévete. Adéntrate. No sigáis metidos en las otras cuestiones. Anda en esos. Si te causó plenitud, sigue. ¿Entiendes? Ahora sí. Juan 12:5. Este pasaje es como diría un chico del discipulado, enigmático. Mire lo que hace Judas. Quiero que examine, hermano, cómo se mueve Judas y terminamos. Mire cómo se mueve Judas. Habían llegado a una casa. Una mujer derrama un perfume de alabastro o de nardo, no me acuerdo bien, hermanos, pero era un perfume. Aparece, estoy contextualizando el pasaje. Y era caro. Y esta mujer era todo lo que tenía. Se lo derrama al Señor. Judas ve la ofrenda. Escuche. Judas ve la ofrenda y dice, empezaron a tiritar las manos, hermano. Empezó a tiritar el bolsillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Judas le gustaba tirar las. Ve esta situación. Mientras comían, dijo, pregunta Judas, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Mire la piedad de Judas. Y dado a los pobres. ¿Dónde tenía la mirada puesta? ¿Dónde? Yo le pregunto a usted,
Si el perfume los traducen en plata, ¿quién iba a quedar con la plata? Él era el tesorero. Cuidadito, hermano. Él era el tesorero. Como era el tesorero, el tipo sale con una cosa media piadosa, media rara. Esto debía haber sido vendido en 300 denarios y haberse dado a los pobres. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía. Esto es mucho más que plata, hermanos. Esto es economía del reino. A Judas se le entregó la economía del reino. No solo plata. Economía. Estaba la figura económica del reino. 300 denarios. Mira el inconsciente de este ladrón. Mira el inconsciente. Debió haberse vendido en 300 denarios. Un denario es el trabajo de un día. 300 es un número que significa revelación, purificación, acción del fuego en mi vida. Que alguien me purifique. ¿Qué necesitaba Judas? Ser purificado. Judas necesitaba ser purificado. ¿Dónde se purifica el alma? En el santo. Judas era un ladrón. Y en su inconsciente ni siquiera se delató solo. Jesús la leía, ya lo leía. ¿Escuchó la frase? Leyó lo que había dentro. Este necesita purificación, pero este es ladrón. Este no va a dejar la bolsa. Tú puedes tener acceso, hermanos, a la bolsa. Podemos tener acceso a los temas. Podemos tener acceso a revelación de cosas. Pero lo importante es que sigamos el proceso de Dios, el orden de Dios. Porque muchas veces hay personas que se mueven de iglesia en iglesia buscando revelación. Nada más. Una palabra para impresionar. Nos ayude el Señor. Mateo 26, 21, y ahora sí que terminamos. Se lo leo, no lo busque. Y mientras comían, ¿quiénes? La última cena. Jesús, sus discípulos, en el lugar alto. Dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros, escucha esto, hermanos, me va a entregar. Todos los discípulos entristecidos en gran manera, comenzó cada uno a decirle a Jesús, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Dónde está el señorío? En el santo. Ahí se corrió, ¿ah? La maestría va al principio, al lado del pastoreo. El señorío está en el santo. En el santo dejas de gobernar tú y gobierna Cristo. El señorío. ¿Seré yo, Señor? ¿Cómo reconocían los discípulos a Jesús en ese momento? Como un curio. Como el Señor de todo. No solo como el Salvador, que está en el atrio, sino como un curios. La curia decía, César es Señor y no hay otro en la tierra. Los cristianos dicen, Jesucristo es curios, Él es Señor. Ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el curios, el Señor. Los discípulos le reconocen como Señor. El estar en el lugar santo, el manifestarte en ese lugar, te va a dar la unción y el entendimiento para doblar rodilla y decir, Él es Señor. No lo voy a usar. Soy su esclavo. Me muevo en función de Él. Verso 24. Verso 23. Entonces Él respondiendo, dijo,
El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito de él. El Hijo del Hombre va, según está escrito de él. El Hijo del Hombre va, según el diseño, a la muerte y a la gloria. En el ordenamiento perfecto. Bendito es la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre, no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, le dijo: ¿soy yo, Señor? Señor, ¿soy yo, Maestro? ¿Cómo lo veía? ¿Dónde se quedó pegado Judas? ¿Dónde estaban los discípulos? En el Juperión, en el lugar alto, en la segunda estación, en el lugar terrible. Pero Judas se quedó entrampado en el lugar del atrio. Pero si estaban los 12 en el Juperión, en el lugar alto. Sí, porque era artero, ladrón. Había dentro de él una serpiente moviéndose. Podía estar ahí, pero no reconoce a Cristo como Señor. Quedó entrampado en su proceso de intrusión. ¿Entendió? En este tiempo, hermanos, la Jimenita la semana pasada hablaba de esta realidad, de la indignidad. Para terminar, Efesios 4:1. Os ruego, recuperemos la dignidad en este tiempo. Os ruego por las misericordias. ¿Quién lo tiene, por favor? Efesios 4:1. Y póngase de pie, por favor. Efesios 4:1. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: yo pues preso en él. ¿Dónde está Pablo? Reconoce el señorío. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Uno. ¿Cómo? ¡Wow! Con toda humildad, con toda mansedumbre, siendo de soporte para el que está al lado, a punto de caer, guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.